Hola, esto es Opinión y Análisis en 4TV. Soy Javier Cravioto. Hoy quiero platicarles de lo que pienso sobre un tema respecto al encono de Estados Unidos contra México, de su gobierno, de muchos de sus ciudadanos, pero sobre todo de su gobierno. Es que yo empezaría por decir, amigos ni madres, no somos amigos. Porque desde la comida de gato, ahorita voy a hablar de qué es eso, pasando por su destino manifiesto, parte de la eterna maña de Estados Unidos de usarnos como piñata para cualquiera que vea la tele, las redes sociales, lea las noticias, muy posiblemente cualquiera, iba a decir que a todos, pero ya me acordé que no somos todos, le da coraje escuchar cómo nos pintan del otro lado del río Bravo. Que si somos criminales, que si somos invasores, que si somos el patio trasero donde tiran lo que no quieren, ¿no? Y lo que sucede es que estas expresiones, imbecilidades se les podría decir, como les queramos llamar, no vienen de un tuitero cualquiera ahí con 3 seguidores, ¿verdad? Así como yo, digamos, sino que vienen de senadores, de secretarios de Estado y de presidentes de los Estados Unidos. Racismo, clasismo y groserías directas. Todo ya empacado en un discurso político que se usa para ganar votos a costa de nosotros, a costa de la dignidad de los mexicanos. También es importante entender que este cuento no es nuevo, ¿no? Los gringos no se despertaron un día en el 2018 o en el 2026 con ganas de insultarnos, ¿no? Este es un trauma histórico que traen cargando desde el siglo XIX. El complejo de superioridad que ellos tienen nos lleva a muchas cosas, ¿no? Un paseo por la historia para entender por qué un político estadounidense se siente con el derecho de atacarnos o de insultarnos en cadena nacional. Nos dice que hay que viajar al pasado. Vamos a ver el pasado, ¿no? Y todo se resume en 2 conceptos que a ellos les encantan y les vuelven locos, ¿no? El destino manifiesto y la doctrina de la supremacía blanca colonial, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, se instala por una parte la idea de que Dios los había elegido para expandirse de costa a costa y de llevar la civilización y el progreso a los pueblos atrasados. ¿Y quiénes son esos pueblos atrasados según ellos? Pues nosotros, ¿no? Cuando nos derrotan en la guerra de 1846 y nos roban más de la mitad del territorio, los debates en el Congreso de Estados Unidos no eran únicamente sobre cuánta tierra le iban a quitar a México, porque ellos a veces unos decían que todo, que menos, que más, en fin, sino sobre qué hacer con los mexicanos que vivían ahí, ¿no? En esa época, políticos, incluso escritores de Estados Unidos, decían abiertamente que la raza anglosajona, ellos, eran una raza limpia y trabajadora, ¿no? Mientras que los mexicanos éramos una mezcla inferior de indígenas y españoles, ahí decía una mezcla de indígenas y españoles, flojos, no aptos para la democracia. Entonces, ese clasismo, ese racismo fundacional de Estados Unidos, siglo XIX, se quedó grabado en el ADN de sus instituciones. Entonces, las palabras de los políticos actuales no son ocurrencias nuevas, ¿no? El historiador estadounidense Stephen Austin, quien es uno de los fundadores de Texas precisamente, y por eso hay una ciudad que se llama Austin, Texas, decía ya en 1835 cómo veían a los mexicanos desde la época de la independencia tejana. Y decían, esto es una guerra de exterminio en Texas, una guerra de barbarie y principios despóticos, librada por una raza mestiza de españoles e indios y negros contra la civilización y la raza angloamericana. Esto es una cita. Esa es la forma de pensar. Después, cuando necesitaron mano de obra en los años 40, con ese programa bracero,
nos llamaron amigos, los amigos mexicanos, los socios mexicanos, ¿no? Pero cuando se les acaba esa necesidad de gente, lo que siguió fue la operación Wetback, espaldas mojadas, ¿no? En 1954, unos 15 años después. Y en ese momento deportaron a más de 1 millón de personas que vivían en Estados Unidos y lo hicieron de la forma más inhumana posible, ¿no? Históricamente, Estados Unidos, entonces, nos ha visto bajo una doble moral, porque por una parte nos necesitan para que su economía camine, pero nos desprecian públicamente para mantener contentos a sus sectores más conservadores, ¿no? Ahora, esa es historia. Ahora veamos más recientemente qué ha sucedido. Yo le llamaría algo así como groserías con micrófono abierto, ¿no? Damos un salto en el tiempo y llegamos a los últimos gobiernos, a los últimos 8 años ya recientes, ¿no? La retórica se ha vuelto tan vulgar y descarada que ya ni siquiera están intentando disfrazarla de diplomacia. El banderazo de salida de esta época oscura, vamos a llamarle, la dio, ¿quién creen? Donald Trump, cuando estaba en su primer mandato allá en el 2018. Él se refirió en una mesa de trabajo a las naciones de América Latina y África como shithole countries, países de mierda. El presidente de Estados Unidos así nos describe, así directo, sin anestesia. La prioridad, según él, debía ser llevar migrantes blancos de lugares como Noruega, por ejemplo, no morenitos de México, ¿no? Esto es clasismo, racismo puro y duro. Si eres pobre y tu piel es oscura, pues tu país es una porquería. Si eres rico y del norte de Europa, eres bienvenido, ¿no? Pero la joya de la corona de este clasismo rancio, de este racismo, y bueno, es una de ellas, porque ejemplos hay muchos, sucede en 2023 con un senador republicano, ¿no? John Kennedy, que no tiene nada de los Kennedy, estos elegantes, presidente Kennedy y su familia, ¿no? En una audiencia donde él quería presionar para que el ejército gringo entrara a México a combatir a los carteles, algo así como lo que están queriendo hacer hoy en día, él dijo lo siguiente: sin el pueblo de Estados Unidos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una tienda de campaña. Entonces, aquí nada más me detengo para decir, si un senador dice eso, entonces hay que analizar esa frase, ¿no? Es un insulto vulgar, es una muestra de una ignorancia brutal sobre su principal socio comercial. Pero este es el clásico pensamiento del hacendado que cree que el peón se va a morir de hambre si él no le echa unas obras, ¿no? Entonces, con el regreso de la extrema derecha al poder de la Casa Blanca en 2025, Trump otra vez viene recargado, pues las cosas no mejoraron. Al contrario, se sistematizaron, ya es una constante. Figuras de la línea dura en el Departamento de Seguridad Interior, la señora Kristi Noem, por ejemplo, a quien ya afortunadamente corrieron, llevaron el discurso de odio al presupuesto público. Porque el gobierno estadounidense comenzó a financiar campañas publicitarias masivas en medios y redes sociales donde se cataloga de forma abierta a los migrantes indocumentados como basura, que debería ser, por lo tanto, pues barrida y expulsada, ¿no? Si es basura, pues ¿qué? Entonces ya no era solo un político enojado en un podio, gritando en un micrófono, sino que es el Estado utilizando la palabra basura para describir a seres humanos que, por cierto, limpian sus casas, cosechan sus campos, cuidan a sus hijos y trabajan y generan impuestos en Estados Unidos. Hay una revista científica muy importante que se llama Sociological Perspectives. Y en un artículo, explican cómo los discursos políticos de los gringos
crean toda una trampa ideológica, ¿no? Crean un contexto para el marco racial blanco, y lo hacen para justificar la crueldad en la frontera. Estos discursos racistas, xenófobos, comunes sobre la criminalidad de los inmigrantes, fueron creados por políticos blancos para invocar el miedo al otro. Entonces, al final lo que sucede es que esto proporciona a la gente una justificación para políticas, para legislaciones inhumanas que despojan a los inmigrantes indocumentados de su dignidad. Entonces, México aparece una vez más como el chivo expiatorio de siempre y el gozo gringo por la humillación del otro. Entonces, el racismo moderno contra México ya no se disfraza. Ahora se presenta como una xenofobia criminalizante, ¿no? Entonces, en los discursos de campaña en Estados Unidos, en los pasillos en el Congreso en Washington, ya se ha vuelto el pan de cada día escuchar palabras como invasión, hordas, animales, los bad hombres. Esta narrativa tiene un propósito pues, muy claro, ¿no? Echarle la culpa a México de los problemas que ellos no pueden o no quieren resolver en casa. Y, por ejemplo, un clarísimo ejemplo, el tema del fentanilo, ¿no? En vez de armar una estrategia de salud pública para atender la adicción de millones de ciudadanos de Estados Unidos y frenar el tráfico interno que hacen las redes gringas, las redes de Estados Unidos, entonces los legisladores de Washington prefieren señalar a México bajo otra vez el estereotipo clasista de que somos un país irremediablemente corrupto e incapaz. Lo que resulta verdaderamente indignante para cualquiera es esto que los analistas ya realmente le llaman el gozo por la humillación. Ya tiene una descripción sociológica. El gozo por la humillación. Ciertos funcionarios de Washington parecen disfrutar cuando le tuercen el brazo a la diplomacia mexicana, ¿no? Son el fuerte, el poderoso, el armado hasta los dientes, ¿no? Entonces amenazan con los aranceles, con cerrar las fronteras, con declarar a los cárteles como terroristas internacionales, no para resolver un problema, sino para exhibir músculo, para demostrarle a su electorado, que piensa igual que ellos, que pueden tratar a México como un territorio subordinado en vez de como una nación soberana. Ahí está la principal discrepancia entre nuestros dos países. Nosotros somos una nación soberana y ellos nos ven como un territorio al que pueden referirse. Entonces, ¿cuál es la respuesta mexicana? Y sobre todo, ¿es suficiente? ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos cruzados de brazos aguantando los periodicazos y todo lo que digan de nosotros? Entonces, hay que diferenciar, porque la verdad es que el Estado mexicano en estos últimos años dio un giro importante, porque se dejó atrás esa diplomacia tibia y de agachar permanentemente la cabeza para pasar a algo más estratégico, una estrategia de confrontación directa y de protección activa, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, este senador al que me refiero, el senador Kennedy, soltó lo de la comida del gato allá en 2023, hubo una respuesta contundente. En ese entonces el canciller era Marcelo Ebrard y él dijo de este senador, lo llamó textualmente, es un hombre ignorante y racista. Es decir, el canciller mexicano le responde a un senador diciéndole, usted es un hombre ignorante y racista. Cambian ya las cosas. Entonces allá en Estados Unidos se encienden las alarmas porque dicen, ah, caray, ya contestaron. Ya no podemos decir nada más porque sí, porque ya nos están contestando, ¿no?
Entonces, desde la mañanera, el gobierno mexicano lanzó un golpe político muy sutil, pero directo, ¿no? Un llamado a los millones de mexicanos e hispanos que viven y votan en Estados Unidos para que no le dieran ni un solo voto a candidatos que promovieran el racismo contra los nuestros. Entonces, eso sí les duele. Y les duele donde más les importa, que es en las urnas, ¿no? Por su parte, la Embajada de México en Washington envió cartas pues, formales, ¿no? Dentro de esta formalidad diplomática. Y esas cartas en realidad representan bofetadas con guante blanco, porque se les recuerda que esa retórica vulgar no está a la altura de una potencia global, como ellos se hacen llamar, o no sé hasta qué punto sea. Entonces, con la llegada de las políticas extremas a la que me refería ahora en 2025, las ocurrencias del tipo de esta señora Kristi Noem, que ya me refería a ella, de, por ejemplo, pintar el muro fronterizo de negro para que el sol queme más a los que intentan cruzar. Entonces, pues, ¿qué sucede ahí? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores pues actúa en lo que puede hacer. Entonces, intensifica el envío de notas de extrañamiento, de reclamos institucionales, acusa a Washington de violar los tratados internacionales que existen de no discriminación y de derechos humanos, pero la respuesta más importante no se dio en los micrófonos, sino en el suelo gringo, ¿no? En su propio territorio. Porque el gobierno entendió que las palabras de odio de los políticos de Estados Unidos se convierten en balas en las calles. Y así sucedió en el 2019, por ejemplo, en una masacre en El Paso, donde un supremacista blanco salió a cazar mexicanos. Entonces, lo que hizo el gobierno mexicano, reforzó la red de consulados en la Unión Americana, llegando a 50 consulados. Les metió más presupuesto y les metió abogados para defender a nuestros paisanos pues, en todas estas detenciones ilegales que se basan en ese perfilamiento racial, ¿no? Entonces te detengo porque tienes cara de mexicano o te detengo porque hablas español. Entonces, por cierto, estos gringos ahora amenazan con cerrar parte de esos consulados, ¿no? Que eso es reciente, que amenazaron de que van a revisar lo que hacen los consulados allá en Estados Unidos. Entonces, el verdadero fondo de todo este tema, al final del día, lo que nos demuestra es que la historia y lo sucedido en estos últimos años es que el racismo y el clasismo de los políticos estadounidenses contra México es un negocio redondo para ellos, porque les genera votos, les da rating y les sirve de cortina de humo para tapar sus propias crisis internas. Escoger a México como el villano de la película es muy fácil, ¿no? Porque apela a los prejuicios más viejos de su sociedad. Esos prejuicios que traen desde la época del Destino Manifiesto, en donde dicen que ellos guiarán a la humanidad. Sin embargo, por otra parte, hay que ser un poco más optimistas, ¿no? La realidad termina imponiéndose, porque por más muros que pinten de negro y del color que se les ocurra, por más groserías que griten en el Congreso, las economías de ambos países, la cultura mexicana y la chabacanería estadounidense y muchas familias están tan entrelazadas que no hay discurso de odio que separe a ambas sociedades. Lo agreden, pero no las acaban por separar. Entonces, yo creo que lo importante de este lado de la frontera, lo que nos corresponde a nosotros, es que mantengamos la memoria fresca, que no se nos olvide lo que sucede y lo que dicen. Los ciudadanos tenemos que entender que nuestro gobierno se encuentra de alguna manera atado de manos en una relación comercial, por ejemplo,
que si se acaba nos ocasionaría muchísimos problemas. En una relación de frontera, en una relación donde estamos confrontados con el ejército más grande del mundo. Entonces, pues tenemos que mantener nuestra dignidad, decir invariablemente que no nos pueden tratar como ciudadanos de segunda. Y esto hay que restregárselos en la cara cada vez que los topemos. A México se le respeta, punto. Se los tenemos que hacer saber una y otra vez a esos vecinos que sí es verdad que son poderosos en armas y en dinero, pero son unos miserables en valores y en cultura. Y aquí, y es muy lamentable, pero como siempre, entra otra vez el hablar de la oposición mexicana. Para no desgastar mucho este tema, en este caso, solo decir que son quienes se ufanan de pretender ser colonia de Estados Unidos. Nuestra oposición es lo que quisiera, ser colonia de Estados Unidos. Entonces, el encono de Estados Unidos contra México, pues no tiene una explicación como aquí ya la he dado, pero pensar que somos amigos, ni madres. Muchas gracias.